Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a hablar de un autor del cual todavía no hemos presentado en este canal. Se trata de Karl Kerenci, Dionisos, Raíz de la Vida Indestructible. Este es un libro de editorial Herder y me parece muy interesante traerlo a colación porque estamos realizando los días jueves el curso sobre Dionisos y la figura puntualmente de Zaratustra, tanto en Heidegger como en Friedrich Nietzsche. El último capítulo estuvimos hablando sobre el tema de el fundamento en Martin Heidegger y cómo aparece el problema o la problemática del fundamento en Friedrich Nietzsche. Así que Dionisos es uno de los conceptos principales de los cuales se aborda directamente toda la dinámica y la teoría de Nietzsche, de la obra de Nietzsche, desde el nacimiento de la tragedia hasta Ecce Homo, pasando también por Así habló Zaratustra, la genealogía de la moral y el anticristo en sus distintas máscaras, tal y como de alguna manera también desarrolla Gianni Bátimo, uno de los autores del cual tanto hablamos a lo largo de las lecciones, en su desarrollo y teoría sobre Friedrich Nietzsche. Así que bien, Dionisos, raíz de la vida indestructible, uno de los conceptos interesantes que me parece prudente o digamos que vale la pena en esta ocasión abordar es el tema de la diferencia que presenta o que recupera, mejor dicho, Kerenci en los términos o los conceptos que se utilizan para hablar de vida en el mundo griego, en los cuales encontramos al menos dos términos que nos resultan interesantes para comparar después junto con esta idea de Dionisos en tanto raíz justamente origen de una vida que termina siendo indestructible. Entonces, lo que presenta Kerenci es una división entre bios, para hablar de vida, que podemos hablar tanto de bios como de zoe. Recordemos que en este canal hablamos de zoon politikon cuando abordamos el texto de política de Aristóteles y justamente donde se define al hombre como un animal político, ¿no? Este zoon politikon. Bien, algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de Zoe, de vida en el sentido de Zoe, es que es una vida que justamente pertenece y engloba sin caracterizar a individuos puntuales, sino que es justamente como si fuera una fuerza que da origen general a la vida misma, al concepto de vida o a lo que a la fuerza de que haya vida, de que se produzca vida. En cambio, la distinción, y esto es lo que de alguna manera va a repercutir en el término de bios y que después nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de biología o de biopoder, todo lo que tiene que ver con los usos que va a dar, sin ir más lejos, Michel Foucault en la época de la filosofía contemporánea, época del siglo XX y que sigue obviamente hasta la actualidad de nuestros días, con el término bios para hablar de vida, donde habla justamente de una vida concreta, de rasgos de una vida, de las características de una vida en concreto. Les cito brevemente una de las oraciones que presenta Kerenci en su obra. Dice, cuando hablamos de Zoe, dice, en ella suena la vida de todos los seres vivos. Estos se llaman en griego zoon, en plural, zoa. Dice, el significado de eso es la vida sin más caracterización, es decir, cuando nos referimos a la vida en general. Ahora bien, dice, cuando en cambio se pronuncia la palabra bios suena a otra cosa. Los contornos y rasgos característicos de una vida concreta se vuelven, por así decirlo, visibles. Los perfiles que distinguen una existencia de la otra. Lo que suena en la vida con su caracterización y por eso también va a remitir este bios a, por ejemplo, biografía. Y después, obviamente, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando Friedrich Nietzsche, digamos, porque todo esto, tanto Kerenci como Walter Otto y demás filólogos, estudiosos de toda la terminología y obviamente de lo que tiene que ver con la concepción y la aparición de, del dios Dionisos, de su llegada a Grecia y de los distintos mitos que van a ir apareciendo a lo largo de la historia, tiene que ver justamente porque
Nietzsche aborda este concepto en El nacimiento de la tragedia y Nietzsche de alguna manera lo hace famoso, aunque como hemos hablado a lo largo de las lecciones, que hay una fuerte influencia romántica en el pensamiento de Nietzsche que lo lleva obviamente a recuperar ese concepto de Dionisos y lo dionisiaco, sin ir más lejos, Friedrich Schelling, Friedrich Kreutzer y obviamente también Friedrich Hölderlin, el poeta. Entonces, algo que también vale aclarar acá es que en este sentido la vida trágica es Dionisos en tanto unidad de la vida y en ese sentido podemos hablar justamente de una Zoé. eh, Sin ir más lejos, recuperamos este ejemplo de Zoon Politikon en Aristóteles, donde esa vida política enmarca la vida total, la vida completa de la polis. Por otro lado también ese desgarramiento de la unidad del principio de individuación que menciona o desarrolla, mejor dicho, Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación, antes de Nietzsche, ese desgarramiento de la unidad son seres individuales que al estar, si bien siguen siendo y continúan siendo seres vivos, se desgarran de esa unidad orgánica primigenia, de ese ser vivo primigenio que también desarrolla Schelling sin ir más lejos en Las edades del mundo. Y en ese sentido, en ese desgarramiento, ese principio de individuación puede ser considerado como una bios, ¿no? Como estos rasgos y contornos características de una vida en concreto. Pero hay que tener en cuenta también que este bios no se enfrenta a Thanatos, la muerte, de manera que la excluya, sino que la vida misma, en este sentido trágico del que expresa Nietzsche, la vida misma encierra esta caracterización de la muerte. O sea, en la vida misma ya está contemplada, ya ya está incorporada esa noción de la muerte, porque justamente es esto, ¿no? Casi en el movimiento del término physis de los griegos también, de esta brotar, que justamente es ese brotar que nace, que la flor se erige, pero también al mismo tiempo muere y deja lugar a que florezca nuevamente otra flor. Entonces, justamente está incorporado este tánatos, forma parte de la vida misma. Por eso, después, algo que también va a aparecer interesante es cómo justamente lo que tenemos que entender es que Bios forma parte de la Zoe. La Bios es como un desgarramiento, un desprenderse de la Zoe, pero que al mismo tiempo, cuando se agote esa vida caracterizada, esa vida individualizada, vuelve a la Zoe, y la Zoe, al recuperarse en su unidad, justamente es como que si el movimiento de la naturaleza lo que quisiera alcanzar sería una unidad, volver a su unidad, pero ya no a su unidad originaria, sino a una unidad mucho más elevada a la anterior. Lo que es interesante también de este libro, que va a ir desarrollando y que yo estuve trabajando durante el año pasado prácticamente, es justamente que habla de las visiones minoicas, como las distintos modos y maneras que fue llegando el mito o las concepciones y los cultos religiosos de Dionisos a Grecia, tanto sea por la vía minoica, es decir, pasando por Creta, el palacio de Nosos que nosotros conocemos y toda esa historia, y también los cultos en Tracia, como se van contraponiendo, ¿no? Esta corriente tanto asiática como de África del Norte, y después un montón de descripciones con respecto a los distintos elementos, tanto vegetales, animales y demás cultos que se trabajaban y que se tallaban, herramientas, elementos que se utilizaban como ofrenda en los rituales para las ceremonias de Dionisos. Y después obviamente también, bueno, acá aparecen los distintos nombres y las distintas historias que se narran con respecto a cada uno de los nombres de Dionisos. Nosotros en los cursos hemos hablado, y los invito por si no lo vieron todavía, a hablar de justamente el Dionisos Sagreo, Baco y Aco, y justamente cómo viene cada una de estas formas de mito y culto griego a Atenas. Y justamente después cómo cada una de estas caracterizaciones va a recaer, por tanto, en tanto la política como en el teatro y demás elementos que llegan obviamente y trascienden hasta nuestros días, justamente con los distintos tipos
de estudios que se fueron haciendo. Nombra, por ejemplo, a Carl Otfried Müller, que es uno de los que aparece también sin ir más lejos en las lecciones de Manfred Frank, donde aborda el concepto de Dios en el exilio y el Dios venidero. Así que sin más, le recomiendo la lectura de Karl Kerenci, Dionisos, raíz de la vida indestructible, justamente porque Dionisos es la raíz, el eje central de esa Zoe, de esa vida en unión, que justamente en ese desprendimiento de principio de individuación, en términos schopenhauerianos si se quiere, es ese desgarramiento que al mismo tiempo tiene ese sentido trágico casi como naturaleza de la fisis, en el término de fisis, y que vuelve obviamente nuevamente tras la muerte, que forma parte de esa vida en sentido de bios, vuelve a su unidad de Zoe y conforma una unidad más elevada que en sentido estético para Friedrich Nietzsche va a ser o se va a lograr, lo han alcanzado los griegos por medio del arte trágico, de la tragedia ática, sobre todo con Esquilo y Sófocles, después con Eurípides. Para Nietzsche eso se degenera por el socratismo, por el diálogo, y obviamente el proyecto estético político wagneriano, al menos en el joven Nietzsche, sería lo que intentaría volver a reconfigurar bajo el concepto de la Gesamtkunstwerk, de la obra de arte total, esa raíz indestructible de la vida y de forma de acceso por medio del arte a la visión dionisíaca del mundo. Así que sin más, los espero. Obviamente en la descripción del canal está por Amazon, pueden encontrar todos los libros que estuve publicando. Los invito a descargarlos, los invito a suscribirse si todavía no lo hicieron, a compartir el video y a dejar por supuesto un like y un comentario en este video. Así que sin más, nos estamos viendo la próxima semana con más videos acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.